1800, pues lo ideal es hacerle maduración pulmonar, porque se ha visto que el único efecto que me va a ocasionar el corticoide es hacerle ganar un poco de peso, que es lo único que se ve, no hay ningún otro daño. Por lo tanto, sí se haría en ese caso. Si tienes un bebé de 36 semanas, ¿por qué estarías sacando un bebé a las 36 semanas? Si estás sacando un bebé a las 36 semanas es porque está pequeño, está por debajo del percentil 10 y porque la umbilical se ha empezado a alterar. ¿Cuánto pesa? ¿Está pesando 2,5 kg? Decisión del servicio poder darle una maduración pulmonar. Algunos le dan, otros no le dan, a veces lo hacen para estar tranquilos, los ginecólogos. Es muy individual. Mientras que no sea una decisión que cause daño, básicamente hay que sopesar en la balanza, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, la evidencia nos dice que antes de las 34 tienes que darle. Pero ¿qué pasa si tienes 34 semanas con un día o qué pasa si el bebé tiene RSU, como muy bien dice Ricardo, ¿no? Así que mi respuesta es, primero, personalicemos, guiémonos por los lineamientos y segundo, no seamos absolutos, ni por aquí ni por allá, simplemente siempre tengamos la puerta o la posibilidad abierta. Luego dice José Oña, ¿por qué no usar el diámetro cerebeloso entre las 16 y 24? ¿No? Utilizas la circunferencia cefálica, es lo mismo. O sea, el cerebelo se correlaciona con la circunferencia cefálica, es básicamente lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia, sino que la circunferencia cefálica es el principal marcador, según Hadlock, para poder determinar la edad gestacional. Y más bien, lo que sí puedes hacer, porque definitivamente vas a medir el cerebelo, o sea, no se trata, y eso es algo que hay que entender, cuando nosotros evaluamos un bebé para RSU, no significa que es la única patología que voy a descartar. Yo tengo que realizar mi evaluación ecográfica íntegra, global, y a las 16 semanas, 18 semanas, 22 semanas, 24 semanas, siempre tengo que medir fosa posterior, diámetro transcerebeloso, cisterna magna y pliegue nucal. Por lo tanto, voy a tener el parámetro del cerebelo y voy a tener el parámetro de la circunferencia cefálica y vas a ver que va a coincidir. Solamente que en el reporte coloca gestación única activa de 18 semanas, 3 días por circunferencia y biometría fetal. Y ahí puedes incluir lo del diámetro transcerebeloso. José Vega dice, ¿pueden enviar el link? Marlon es el encargado. Dice, José Oña, ¿por qué seguir usando tablas de Hadlock? ¿No hay tablas nacionales? Es lo mismo que siempre me pasa cuando discuto con otras personas. Al no tener una balanza, los pesos no son exactos. Entonces es operador dependiente y la discrepancia entre un bebé de Holanda y un bebé peruano, siempre nos hemos puesto a discutir porque naturalmente es pensar, naturalmente uno piensa que porque el personaje promedio en Alemania mide 1,80 m y aquí en Perú 1,60 m, son 20 centímetros de diferencia. Pero a nivel de fetos, las diferencias son gramos, son mínimas entre un bebé y otro bebé. Ustedes comparen la diferencia en gramos absoluta entre un bebé a las 32 semanas en el percentil 50 y en el percentil 15. Fíjense cuánto es la diferencia. Menos de 300 gramos. O sea, son gramos pequeños. Por lo tanto, Hadlock es la tabla universal y como yo siempre digo para defender a la gente latinoamericana es, nosotros no somos alienígenas, no somos tan pequeños, o sea, no hay una diferencia tan marcada. De que hay diferencia, lo hay, pero en la forma práctica de evaluar un bebé poniéndose exquisito en que si tablas personalizadas, individualizadas, al fin y al cabo, como le vuelvo a repetir, todos somos iguales en términos de feto, porque la diferencia, el valor absoluto, no es tan marcado como cuando ya eres adulto. A eso es a lo que voy con el tener una tabla Hadlock de referencia, punto, nada más. O sea, porque como le vuelvo a repetir, lo que él dice es cierto, porque si yo voy a utilizar el percentil 10 para ser categórico como manda el American Journal, allí sí yo estaría de acuerdo con José. Diría, pero ¿cómo vas a ser tú tan categórico con solo el percentil 10 cuando sabemos que los bebés de Europa son más grandes que los bebés nacidos en la sierra peruana? Pero por eso, ahí es donde yo repito, no podemos encasillarnos a solamente un percentil, que el percentil 9 es anormal y el percentil 11 es normal. A eso es a donde yo iba. Después David Villarreal pone, el Doppler de la arteria cerebral media alterado en un feto con percentil adecuado, manejo en pretérmino tardío, a término temprano, término tardío, no entendí la pregunta, pero bueno, más o menos sé a dónde va. Si uno tiene un percentil adecuado, entre comillas, nuevamente repito, no estoy tan a favor de ese término, porque percentil 15, con líquido amniótico disminuido a las 36 semanas, con una cerebral media alterada y con una umbilical entre comillas normal, es decir, un índice cerebro-placentario normal, a mí me está diciendo que ese bebé no está creciendo bien. Yo sé que ese bebé no está creciendo bien. Por lo tanto, el manejo, como le vuelvo a repetir, si se presenta a las 36 semanas, lo vuelvo a citar en 1 o 2 semanas para ver cómo evoluciona o cómo va el crecimiento y el Doppler. Y definitivamente, a las 38 semanas, afuera, si es que persiste la alteración.
Si fuera las 32 semanas, yo lo estoy citando las 32 semanas porque he tenido la sospecha anterior de verlo 28, 32 y 36 y el Doppler cerebral se me está alterando, tengo que monitorizarlo cada 2 semanas. Porque les dije que en el manejo, si es que sospecho de RSU, por una cerebral media no lo voy a sacar a las 32 semanas. El único parámetro Doppler que me justifica sacar las 30, 32 o 34 semanas es alteración de la umbilical, como lo puse en el último cuadro. Y luego viene Úrsula, y Úrsula nos dice, para la predicción de RSU en el segundo trimestre le da relevancia la presencia de Notch o suficiente con el índice de pulsatilidad, solo el índice de pulsatilidad, porque el índice de pulsatilidad incluye el Notch, así que no hay mucha controversia. Después dice José, ¿por qué entonces no utilizar las tablas neonatales si la diferencia también puede ser de gramos? Claro, pero la diferencia es que todas las tablas neonatales que se utilizan a las 30 semanas, 28 semanas son por bebés que han nacido mal. Esa es la gran diferencia. Las de 36 semanas, por supuesto, 37 porque varios nacen a esa edad, pero 28 y 30 semanas no son. O utilizamos una tabla de un bebé neonatal de 24 semanas, sabemos que se va a morir por algo, por algún problema, por lo tanto no es tan fidedigna. Por eso que se hablan las tablas fetales. Entonces, listo. Entonces ya están todas las preguntas respondidas en la sección de Question and Answers. Y luego aquí tenemos... En chat también hay preguntas. Sí, justo entraba el chat, a ver, dice, estimados colegas, ya puse acá su pregunta, estimados colegas, ya. Jesús Briceño, en la determinación de la edad gestacional del segundo trimestre, la medida de cerebelo, ¿qué valor tiene? Lo dije, concuerda con la circunferencia cefálica y se tiene que medir el cerebelo siempre como parte de la evaluación de fosa posterior. Para la Notch ya lo vimos, feto en crecimiento constante por debajo del percentil 40 Doppler normal, ¿cómo lo considero? Normal, no hay ningún problema, normal. O sea, no hay que catalogarlo como nada, simplemente se le cataloga como normal. Recuerden, esa evaluación de rutina de las 76 semanas en un bebé que está haciendo percentil 20, no le vamos a colocar el término de RSU, ojo, no estoy diciendo que el percentil por 40 sea RSU, lo que estoy diciendo es que vamos a monitorizarlo para el riesgo de que me haga RSU. ¿Y cómo sé que me está yendo RSU? Porque el Doppler se me va a alterar, estando por encima del percentil 10. ¿Cuándo se debe tomar en cuenta el ducto venoso? Muy buena pregunta. El ducto venoso se debería tomar en cuenta cuando antes de las 32 semanas la umbilical se encuentra alterada, el RSU es severo, se encuentra por debajo del percentil 3, cuando el líquido amniótico está normal, es decir, cuando tengan la sospecha de que ese bebé se va a morir. Allí se debe ver el ducto venoso. Y recuerden que el ducto venoso tiene que ser bien medido, porque de eso va a depender sacarlo antes de las 32 semanas. ¿Se acuerdan que teníamos esa tabla? Y dijimos que si el ducto venoso está alterado, lo sacas a cualquier edad gestacional. Así que sean muy prolijos al medir el ducto venoso, porque si yo pongo que es anormal y no lo es, estoy sacando un bebé a las 28 y 30 semanas y lo estoy condenando a la prematuridad. Así que no tomemos, por eso digo, saber medir el Doppler es fundamental. Luego, Catherine nos dice que la calcula del FMF, nos dice para el primer trimestre, ¿qué resultados considerar cuando el riesgo es mayor a 1 en 100? Igual que en preeclampsia. Teniendo en cuenta que es un bebé que está hipóxico, se debería tomar en cuenta la velocidad de la arteria cerebral media. La velocidad no, porque la velocidad básicamente está dada por la anemia, y recuerden que a partir de las 34 semanas, la velocidad pico de la arteria cerebral media pierde su poder diagnóstico. ¿Cuándo deberíamos medir el ducto venoso? Ya lo describí. Percentil 10, percentil 40. ¿Cuál es el parámetro más importante o el primero para definir el parto? Muy buena pregunta. Es básicamente la combinación del líquido amniótico, la combinación de la apariencia de la placenta, obviamente que se va a ver por un aumento del índice de pulsatilidad del umbilical y obviamente la centralización del flujo. Pero yo te diría, en resumidas cuentas, la umbilical, el aumento del índice de pulsatilidad del umbilical. Y luego se va a concatenar con la disminución del doctor, pero ¿por qué no la cerebral media? Porque la cerebral media es muy engreída en el tercer trimestre. Ustedes presionan un poco y a los 5 minutos de anormal pasa a ser normal. Por eso pierde estadísticamente su poder. Por eso que no la consideran estadísticamente en el tercer trimestre. Corticoterapia, un RSU de las 37 semanas. Ya dije medicina fetal personalizada. Henry no terminó de escribir qué tablas de, se quedó allí. Luisa nos pone qué tablas de índice pulsatilidad utiliza para la arteria umbilical. No hay diferencia de Arduino. Esa es otra muy buena pregunta que todo el mundo para discutiendo. Ustedes miran la umbilical, mídanla 3 veces en sus ecografías y van a ver que de 1.09 pasan a 1.21, 1.15, 1.33. Entonces, vean la medición de la arteria umbilical en cuanto al índice de pulsatilidad. Tienen que tener mucho cuidado y saber diferenciar entre aquello que ustedes vean que está picudo y aquello que no está. Entonces, muchas veces sin medir ustedes el Doppler de la arteria umbilical, ustedes ya saben que esa arteria umbilical va a estar elevada. Y solamente viéndola saben cuando va a estar normal. Entonces,
el medir la arteria umbilical, el Doppler de la arteria umbilical, su índice de posibilidad, hay que ser tolerantes, no hay que ser exquisitos, no, que si uso Arduino, que si uso la otra. En general, si está, va a depender mucho de la edad gestacional, ¿no? Lo normal, a las 28 semanas, por ejemplo, es que la cerebral, la umbilical tenga un valor de 1, 1.1, y a las 36 semanas que tenga un valor de 0.6, 0.8. Entonces, es la medición de cada parámetro, ¿no? Si yo tengo la umbilical en 1.2 a las 36 semanas, la cerebral media en 1.3, o sea, está disminuida. El líquido amniótico está ligeramente disminuido, está con un pozo vertical mayor de 23 milímetros. La placenta tiene calcificaciones. El bebé está en el percentil 14. Pues yo sé que ese bebé está mal. Entonces sé que se me está alterando. Por eso es importante tener un entendimiento más que una operacionalización. Recuerden, la operacionalización es importante para el manejo en masas, o sea, para la medición a gran escala. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero esta charla, por recalco, está dirigida a médicos especialistas de medicina fetal, donde el objetivo es que ustedes entiendan el manejo y puedan hacer medicina fetal personalizada. Muy bien, después respondo a la otra pregunta. ¿Cuándo comienza el proyecto de medicina fetal organizado por el Instituto de Medicina Fetal? Empieza en mayo del 2022. En los RSU tardíos y la arteria cerebral media, se debería tomar en cuenta desde qué edad gestacional. Muy buena pregunta, si tenemos un umbilical normal. En general, yo siempre considero que todo paciente a la cual se le haga un Doppler umbilical tiene que hacerse un Doppler de la cerebral media. Siempre hay que hacerlo. No porque estadísticamente sea importante hacerlo, sino porque mantengan la mano entrenada. La cerebral media por lo general es fácil medirla, pero va a haber ocasiones en las cuales el bebé está mirando hacia arriba o el bebé está muy encajado y no van a poder medirla tan fácilmente. Midan siempre su cerebral media, acostumbren a hacérselo, cerebral media y umbilical, siempre. Fernando Guachín nos pregunta, ¿la estrategia de intentar captar los RSU tardíos cambiando el percentil a 40 en el tercer trimestre es adecuado? Nosotros ya lo hacemos en nuestro servicio, muy bien, porque lamentablemente hemos visto pérdidas fetales en percentil mayor a 10, correcto, con cambios Doppler inclusive sobre todo en la arteria cerebral media, correcto, y que no fueron tomados en cuenta. Esa supuestamente no se le RSU, esa estrategia de ser más aplicada y se le correcto, Fernando. Totalmente de acuerdo, es lo mismo que yo hago en el instituto. Pacientes de percentil 20, percentil 30, a las 36 semanas que vienen para su última ecografía, yo les digo, te veo en una semana. Doctor, ¿pero por qué? Quiero ver el crecimiento. Quiero ver el crecimiento. Doctores, se mueren los bebés en las 36, 37 semanas. Sigan sus pacientes, ojo. Tampoco no se trata de que yo habla disculpa, has seguido a todos tus pacientes. Si no tienen los outcomes de sus pacientes, no van a saber cuándo se les murieron o no. Es importante que ustedes hagan los outcomes de sus pacientes para poder tener un buen feedback. ¿Y qué pasa con el Doppler del istmo aórtico? ¿Hasta cuándo usarlo? Considerarlo. Bueno, como les dije, en la práctica ya no se usa, porque la cerebral media es más fácil de medir, porque no tiene tanta aplicabilidad y no cambia un manejo, y porque no se relaciona con lo umbilical. Entonces ya no se puede hacer índice cerebroplacentario, por lo tanto, está pasando y está dejando de ser importante. Muy bien, Marlon, he respondido todas las preguntas, espero que les haya servido bastante esta exposición y estamos próximos a seguir. Una última pregunta. Efecto en crecimiento normal de 35-36 semanas con ICP alterado, manejo. ¿Qué es crecimiento normal? Con un percentil 40, 50, 60. ¿Ya? ¿ICP anormal? ICP alterado. Yo lo hago normal. Esa sería mi respuesta. Yo lo hago normal. Porque a eso es a lo que voy. O sea, a menos que tú me digas, espérate, Enrique, no he terminado mi pregunta. ICP alterado en percentil 50, con líquido amniótico pozo vertical mayor en 1.2, con placenta con múltiples calcificaciones en anillo en una madre con fertilización in vitro, sácalo. Tienes 36 semanas, sácalo. Se te va a morir porque está el Doppler alterado. Pero si tú me dices, Enrique, me acaba de llegar un bebé que el residente de tercer año o el médico asistente que acaba de ingresar al servicio me ha dicho que su percentil está en 50, con líquido amniótico en pozo vertical mayor 5 centímetros y con el índice cerebroplacentario alterado, conociendo lo volátil que es el Doppler, yo no le creo. Yo lo mido, le digo. Yo lo mido. Entonces, en el tercer trimestre tú pones el transductor y muchas veces ya tienes el diagnóstico. Nadando en líquido amniótico, una placenta hermosa sin calcificaciones, vas a medir al bebé y lo encuentras con una barriga y todo creciendo bien, definitivamente no hay. Pero alguien me puede decir, doctor, pero usted está diciendo que más del percentil que se mueren. Claro, pero es que no se mueren porque de la nada, o sea, empiezan a degradarse, el líquido disminuye,
el Doppler se empieza a alterar, la placenta empieza a lucirse vieja, o sea, hay otros parámetros. Ahora, que existe una enfermedad que se puede llevar a los bebés y no ser diagnosticada y hacernos creer que el bebé tiene RSU, es la diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional produce cetoacidosis diabética en el bebé y se lo lleva a las 36, 38 semanas. Y puede ser que con un percentil 30 no diga, se murió por RSU. No, no, no. Se murió por diabetes gestacional. Entonces, insisto, el RSU es parte del screening de un feto o del manejo del estudio de un feto. No podemos descuidar todo esto. O sea, no se trata de ver patología, se trata de ver paciente. Y nuestro paciente es el bebé. Se le estudia de forma íntegra. Al mismo tiempo que estamos discutiendo de crecimiento fetal, estamos discutiendo de patología materna, estamos discutiendo de anatomías estructurales, todo estamos estudiándolo al mismo tiempo. Es por eso que es compleja esta especialidad de la medicina fetal. No es tan simple como hacer ecografías. Muy bien. Muy bien, doctor Enrique Guevara. 30 segundos para que se pueda despedir de los panelistas y de repente hacer alguna invitación especial. Sí, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Hemos llegado a casi 180 participantes en algún momento. Espero, siempre me gusta responder todas las preguntas y no se olviden, ya estamos a mitad de la tercera edición del diplomado. Somos la única institución que tenemos un diplomado a largo plazo en medicina fetal. Las inscripciones ya están abiertas para la cuarta edición, arrancan en mayo del próximo año, muy enfocados en todo lo que es práctica con pacientes y procedimientos invasivos, y en la parte teórica hacer entender lo que es la medicina fetal y no solamente patrones ecográficos, que es lo que se enseña en los cursos, que dicho sea de paso, también vamos a empezar a abrir el próximo año aquí en la sede de Miraflores. Muy bien, muy agradecido. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, chao, chao. Listo, despedimos, cuídense todos, buenas noches, un abrazo.